se une a la hemoglobina y desplaza el oxígeno. Entonces eso ya el tratamiento es diferente y eso no es una causa pues, muy frecuente tampoco de cianosis. Pero aquí está entendido por qué uno hace cianosis. Está entendido por qué uno hace engurgitación yugular y usted tiene que estudiar esto y esto tiene que quedarle muy claro. Muy bien, pasemos ahora a revisar lo que son las ictericias para dar por terminado el examen de cabeza y cuello. Finalmente, quiero devolverme un poco porque dentro de las causas de falla cardíaca no quedó incluida una que es muy frecuente y muy importante. Estas causas de falla cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad isquémica, valvulopatías, cardiomiopatías, básicamente la chagásica, y taponamiento pericárdico, básicamente producido por tuberculosis, son las causas más frecuentes de falla cardíaca. Quiero aclararles que el taponamiento pericárdico, aparte de la tuberculosis, puede ser causado por un cáncer pulmonar que invade el pericardio, puede hacer que se acumule líquido también en ese pericardio y taponarlo, ¿no? Hay una causa muy importante de falla cardíaca que es el cor pulmonale. ¿Qué significa cor pulmonale? Significa que el corazón entra en falla debido a una causa primaria del pulmón. En cambio, el cor pulmonal significa falla cardíaca debido a que la causa primaria está en el pulmón. ¿Cómo en qué caso? El caso más importante es el EPOC, lo vemos todos los días. El EPOC. Cuando usted fuma, el humo del cigarrillo hace que se produzca una reacción inflamatoria en el bronquiolo terminal. El humo del cigarrillo dispara los factores del complemento. Esos factores del complemento atraen allí a los leucocitos. Los leucocitos atraídos allí liberan una gran cantidad de sustancias proteolíticas, entre ellas la elastasa, ¿no? Y muchísimas otras sustancias llamadas citoquinas, interleuquinas, etcétera, que inflaman este bronquiolo y lo tapan, producen una fibrosis a nivel del bronquiolo terminal, aquí donde estoy señalando. Al producirse esa inflamación aquí en la bronquitis crónica básicamente, no puede pasar el aire al alvéolo. Al no pasar el aire al alvéolo, cae el nivel de oxígeno aquí, la presión alveolar de oxígeno cae. Y al caer la presión alveolar de oxígeno, porque el aire que es el que tiene el oxígeno no puede llegar al alvéolo, al caer la presión alveolar de oxígeno, inmediatamente se produce un reflejo en que el endotelio de estos vasos capilares de la arteria pulmonar, el endotelio de estos vasos en presencia de bajo oxígeno, como sucede en la bronquitis crónica, liberan sustancias que hacen que se cierren estos capilares. Estos capilares pulmonares se cierran y al cerrarse, ¿sí?, el ventrículo derecho tiene que, para expulsar la sangre, luchar contra esa resistencia aumentada a ese nivel. Al principio puede hacerlo porque se hipertrofia la masa cardíaca del ventrículo derecho, pero con el tiempo, ya cuando no pueda luchar más contra esa resistencia aumentada, se dilata este ventrículo derecho, se dilata y entra en falla. Y al entrar en falla, inmediatamente se producen todos los signos de falla: ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, etc. Por eso ustedes ven que en el servicio los pacientes que llegan con EPOC básicamente los tratamos con oxígeno, básicamente, para aumentar la presión arterial de oxígeno aquí en el alvéolo, y los tratamos algunas veces con esteroides, algunas veces en las etapas agudas, ¿no?, de la bronquitis crónica, para desinflamar este bronquio, porque ustedes saben que los esteroides son las drogas más antiinflamatorias que hay. Al desinflamar este bronquiolo terminal, el aire pasará fácil al alvéolo. Por eso le damos esteroides y oxígeno a estos pacientes. Esa es la razón. Como también esos pacientes tienen broncoespasmo por los músculos que están alrededor del bronquiolo, que se contraen y lo cierran, por esa razón también le damos a estos pacientes drogas simpático-miméticas. ¿De qué tipo? Del tipo de los beta 2. Del tipo de los beta 2 inhalados, bricanil inhalado. Le damos a esos pacientes para dilatarles el bronquiolo terminal. Le damos esteroides para disminuir la inflamación y le damos oxígeno para que aumente la presión alveolar de oxígeno y pueda hacerse más fácil el intercambio gaseoso. Por eso a estos pacientes que tienen falla derecha por cor pulmonal, por EPOC, no les damos lanicor, porque el problema no está en el ventrículo, el problema está acá. Por eso no le damos lanicor. No, es ni más ni menos como si tuviéramos una pared aquí, ¿no?, y un caballo aquí
que quiera atravesar esa pared, si ese caballo quiere atravesar esa pared, ¿no? El caballo aquí sería el ventrículo derecho, la pared sería la resistencia que oponen estos vasos cerrados debido a la hipoxemia, ¿no? Si queremos que ese caballo atraviese esa pared y pase a otro cuarto, no le podemos pegar látigo. El látigo sería el lanicor. Lo que tenemos es que quitar simplemente este obstáculo. ¿Cómo quitamos el obstáculo? Pues dándole oxígeno. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia vascular de estos vasos que están cerrados aquí, porque acá no hay oxígeno, ¿no? Esa es una de las causas de cor pulmonar, el EPOC. Ustedes saben que cuando hablamos de EPOC, hablamos de bronquitis crónica y de enfisema, ¿no? De esas dos entidades. En la bronquitis crónica, el problema está básicamente aquí, en el bronquiolo terminal. Porque, repito, el humo del cigarrillo, cuando llega a este nivel, atrae sustancias que producen inflamación. Y esto termina fibrosándose, ¿no? Ese en el caso de la bronquitis crónica. En cambio, en el caso del enfisema, el problema no está tanto aquí, también está allí, sino que se le agrega una destrucción de los alvéolos por la elastasa que producen los polimorfos nucleares, y estos sacos se vuelven unos sacos que ya no les entra el aire, pero no lo expulsa porque pierden su capacidad retráctil. Ustedes saben que el alvéolo de sus paredes tiene aquí fibras elásticas, esas fibras elásticas quedan destruidas y entonces el aire entra, pero no puede salir, y al no poder salir se habla de que hay atrapamiento de aire. De allí que una radiografía de un paciente con enfisema se vea muy negra, porque el aire en el pulmón se ve negro y es debido al atrapamiento excesivo de aire que hay en el pulmón debido a que los alvéolos perdieron sus fibras elásticas, ¿no? Ese es el enfoque, la fisiopatología básica de un cor pulmonar, en este caso debido a una bronquitis crónica o a un enfisema, y ese es su tratamiento por las razones que ya les enumeré. Muy bien, ya vimos entonces las causas de ingurgitación yugular, vimos las causas de cianosis. Vamos a ver ahora las causas de ictericia. Vamos a ver las causas de ictericia en la parte de semiología de cabeza y cuello, puesto que hablamos que al examinar las escleras, este podía ser un signo importante, la ictericia. Nos referiremos posteriormente a ella también cuando hablemos de la fisiología y de la semiología del aparato gastrointestinal. Para entender el mecanismo de las ictericias es necesario hacer un breve repaso, un breve recuento de lo que es la anatomohistología del sistema hepatobiliar. En la gráfica ustedes alcanzan a ver el hígado, la vena cava inferior, desde aquí empieza la vena cava inferior. Estas son las venas que comentábamos anteriormente, vienen recogiendo la circulación de los miembros inferiores. Al unirse conforman la vena cava inferior, ¿no?, que atraviesa el diafragma, que está más o menos a esta altura, inmediatamente por debajo de él está el hígado. Atraviesa el diafragma, la vena cava inferior, y desemboca en la aurícula derecha. Aquí hemos esquematizado la aurícula derecha. Esta sería la válvula tricúspide y esta parte sería o correspondería a la vena cava superior. Entonces tenemos aquí la aurícula derecha y en ella desembocando la cava superior y la cava inferior. Repito, válvula tricúspide, ventrículo derecho, aquí estaría el ventrículo izquierdo, la válvula mitral que separa la aurícula izquierda de la cavidad ventricular del mismo nombre. Esta gráfica nos aproxima a lo que es la formación de la vena porta, el vaso, ¿no?, la vena esplénica, la mesentérica superior, que recoge la circulación del intestino delgado, mesentérica inferior, que recoge la circulación del intestino grueso, en términos generales, ¿no? Confluyen y forman la vena cava, la vena porta, la vena porta. La vena porta entra al hígado, allí se ramifica, se capilariza y luego da origen a las suprahepáticas que desembocan en la cava inferior, ¿no? Este concepto hay que tenerlo sumamente claro, no solo para el entendimiento de las ictericias, sino también de la ascitis. Otra parte indispensable de repaso anatómico son los conductos intra y extrahepáticos. Cuando los conductos intrahepáticos se han unido, dan origen a los conductos hepáticos 1 y 2, ¿no?, que luego al unirse con el cístico, que proviene de la vesícula, que está acá, esta formación ovoide que vemos aquí,
¿no? Al unirse esos hepáticos, el hepático común con el cístico, forman el conducto colédoco, ¿no? Que al unirse con el conducto de Wilson del páncreas, ¿no? Desembocan en la segunda porción del duodeno. En la segunda porción del duodeno. Esta es la primera porción del duodeno, segunda porción, tercera porción del duodeno, ¿no? Es importante que recordemos esto, puesto que ello va a servir para la explicación de las ictericias. Podemos enfocar, por favor, ahora la parte de histología. Esta figura es un esquema del parenquima hepático que muestra parte de un lobulillo, de cómo está constituido un lobulillo hepático. Si no entendemos esto, pues nos va a quedar muy difícil entender cómo se produce la bilirrubina, cuándo hay bilirrubina directa, cuándo hay bilirrubina indirecta, ¿no? Qué pasa con el urobilinógeno. De modo que es necesario que usted amplíe posteriormente en su libro de histología estos conceptos a los cuales yo me referiré aquí muy someramente. Tiene por objeto mostrarle esta lámina, solo que usted recuerde y se estimule para ir al libro a repasar estos conceptos, que le queden claros, para que después pueda entender en qué consisten los trastornos de la bilirrubina. Vamos a señalar la arteria hepática en rojo, la arteria hepática, con sus divisiones. En el centro estará la vena central. Aquí el sinusoide hepático. Aquí en verde el conductillo biliar. En amarillo el vaso linfático y en azul la vena porta a la que hacíamos referencia, ¿no? Están en verde los conductillos biliares. Observen que los conductillos biliares se forman al lado y lado del hepatocito. De cada hepatocito hay un pequeño conductillo que luego, al reunirse, da origen a un conductillo biliar un poco más grande, que terminará, al unirse muchos de esos conductillos biliares, terminarán formando un conducto biliar mucho más grande, que a su turno formará los conductos biliares o hepáticos, que terminan uniéndose, como ya explicamos anteriormente, al cístico, y después conformarán el colédoco. Todo esto constituye el parenquima hepático, compuesto por numerosos hepatocitos. Observen ustedes cómo es la disposición histológica, para que puedan entender en qué consisten los trastornos de la bilirrubina. En esta otra microfotografía esquemática vemos el parenquima hepático, todo esto, ¿no? Con la vena porta aquí en azul, la arteria hepática en roja, el vaso linfático que siempre acompaña a las arterias y a las venas. Vemos el espacio de Dissé, alcanzamos a ver los conductillos biliares al lado y lado de los hepatocitos, que después al reunirse, aquí los vemos mejor en verde, que después al reunirse dan origen a un conducto biliar más grande. Estas células, los hepatocitos, ¿no?, tienen al lado y lado conductillos biliares. Habiendo repasado lo que es la anatomía y la histología, estamos en condiciones entonces de hablar ahora sí de los trastornos de la bilirrubina y por consiguiente de los trastornos del trastorno conocido como ictericia. Todos ustedes recuerdan que cuando el glóbulo rojo cumple su ciclo vital de 120 días, alcanza el sistema retículo endotelial, donde es destruido. El glóbulo rojo, les comentaba anteriormente, está constituido básicamente por hemoglobina. Al ser destruido ese glóbulo rojo, se libera de la hemoglobina, se libera al ser destruido el glóbulo rojo, la globina y el HEM, ¿no? La globina pasa al pool de las proteínas, mientras que el HEM, que está constituido por 4 anillos pirrólicos,
sufre una serie de pasos metabólicos que lo llevan primero a transformarse en biliverdina por acción de ciertas enzimas, y esta biliverdina a su turno se transforma posteriormente en bilirrubina. Esa bilirrubina se une a una albúmina o se une a la albúmina para poder circular en el plasma, ¿no? Ya unida a la albúmina, hasta aquí, tenemos lo que se llama una bilirrubina indirecta o no conjugada. Ya ustedes deben saber por qué se llama así, pero ahora repasaremos ese concepto. Aquí tenemos el hepatocito. Supongamos que este cuadro que estoy señalando aquí es el hepatocito. La bilirrubina que viene viajando en la sangre unida a una albúmina o a la albúmina es introducida en el hepatocito por un proceso que se llama captación. Ya captada la bilirrubina, todavía sigue llamándose, podemos decir que hasta aquí, bilirrubina indirecta, ¿sí? El hecho de que se llame bilirrubina indirecta quiere decir que no es soluble en agua. Luego de la captación viene un segundo paso en el hepatocito que se llama conjugación. Aquí la bilirrubina indirecta se une a la glucoroniltransferasa, que es una enzima que hace que se vuelva soluble en agua. Soluble en agua quiere decir que una vez que sale al intestino, en los líquidos del intestino ya está en capacidad de actuar esa bilirrubina conjugada. Antes no podía estarlo porque no podía disolverse, no era hidrosoluble. Ahora, ya unida a la glucoroniltransferasa, se llama bilirrubina conjugada, ¿no? Y puede o está lista para sufrir el tercer paso, que es el de la excreción, ¿no? Hasta aquí, pues, entonces es bilirrubina indirecta o no conjugada, de aquí hacia allá, y de aquí hacia acá ya es bilirrubina directa o conjugada, ¿no? Ya conjugada sufre la excreción de bilirrubina. Como está unida o como sufrió la glucoronización, se llama glucoronato de bilirrubina o bilirrubina conjugada, como ustedes quieran. Glucoronato de bilirrubina o bilirrubina conjugada. Ya está lista para ser excretada aquí en los conductillos intrahepáticos que habíamos visto histológicamente, ¿no? Al reunirse varios de esos conductillos forman estos conductos hepáticos. La bilirrubina viene por aquí, ¿no? Se une, recibe la bilis de la vesícula y pasa a la segunda porción del duodeno, ¿no? En la segunda porción del duodeno esa bilirrubina tiene dos posibilidades. Una posibilidad de ser excretada en las heces u otra posibilidad es la de ser alterada por intermedio de las bacterias intestinales y ser transformada en urobilinógeno. Ese urobilinógeno puede ser posteriormente reabsorbido por la vena porta. Acuérdense del esquema que les había hecho. Se reabsorbe por la porta y entra a hacer la circulación enterohepática del urobilinógeno. ¿No? Ese urobilinógeno se excreta en la bilis. Otra vez. Si no puede excretarse, ya sea porque el mecanismo excretor está alterado, como en las enfermedades hepatocelulares, o porque la producción de bilirrubina está muy aumentada, como en las hemólisis, el urobilinógeno de la orina estará aumentado entonces. Otra posibilidad es que ese urobilinógeno se elimina en la orina. Correcto. Eso es lo que se llama el ciclo del urobilinógeno. Ustedes irán a amplificar estos conceptos en sus libros. Aquí estamos haciendo un breve recorderis para entender lo que es la ictericia. Entonces fíjense que la hemoglobina se divide en hem y globina. El hem se transforma en biliverdina, la biliverdina en bilirrubina. La bilirrubina se une a una albúmina, se conoce como bilirrubina indirecta.
es captada por el hígado, luego conjugada con la glucoroniltransferasa, se encuentra lista para ser excretada al intestino, es excretada, ¿no? Y posteriormente se excreta en las heces o se metaboliza a urobilinógeno. Y ese urobilinógeno pues hace el ciclo enterohepático del urobilinógeno. Veamos entonces cuándo puede producirse ictericia. Ictericia es la coloración amarilla de las escleras y de la piel debido a que en ella se deposita la bilirrubina. ¿Por qué se deposita en las escleras? Porque este es un tejido rico en fibras elásticas y la bilirrubina tiene predilección por las fibras elásticas. Entonces, hay la presencia de bilirrubina en cantidades aumentadas en piel y en escleras, se conoce con el nombre de ictericia. ¿Cuándo se produce ictericia? Si este esquema que estamos mirando nos quedó claro, pues veremos que se producirá ictericia primero cuando hay una producción excesiva de EN. ¿Cuándo habrá una producción excesiva de EN? Cuando se destruyan muchos glóbulos rojos. ¿Cómo en qué caso? Pues en los casos en que hay hemólisis. Todas las anemias hemolíticas. Aquí en Colombia tenemos una entidad fundamental que produce hemólisis, que es el paludismo. Los hematomas son también capaces de producir gran cantidad de bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Al acumularse toda esa cantidad de glóbulos rojos en la piel y luego lisarse, se producirá hiperbilirrubinemia indirecta. Luego, cuando hablemos de cada una de las entidades, las veremos en particular. Y finalmente en la sepsis. En la sepsis por gram negativos que son capaces estos bacilos o estas bacterias de destruir los glóbulos rojos, pues se producirá entonces ictericia por bilirrubina indirecta. Entonces, resumiendo, tenemos que la producción excesiva de EN condiciona bilirrubina indirecta, y esa producción excesiva está dada por hematomas, por paludismo o por sepsis. Hasta aquí, entonces hablamos de bilirrubina indirecta. Se puede producir también bilirrubinemia indirecta por trastornos en la captación, como por ejemplo en la enfermedad de Gilbert. Esa es una entidad que no es muy frecuente, pero hay que saber que existe. Y desde luego ustedes tienen que saber de qué se trata. Se puede producir aumento de la bilirrubina por trastornos de la conjugación. Si hay alteración de la glucoroniltransferasa, entonces se producirán aumentos en la bilirrubina por trastornos de la conjugación. ¿Cuáles son esas entidades? Dentro de esas entidades está básicamente la ictericia neonatal, que es la que se presenta la primera semana en que el niño nace. ¿Por qué? Porque hay una actividad baja de la glucoroniltransferasa. Lo mismo sucede en la entidad conocida como Crigel-Najjar, tipo 1 y tipo 2. La actividad de la glucoroniltransferasa está disminuida en el tipo 1 y está ausente en el tipo 2. Por eso se producirá bilirrubinuria conjugada en esta clase de pacientes. Algunas drogas son capaces de inhibir la glucoroniltransferasa, como por ejemplo el cloranfenicol. Se producirá entonces con la administración de cloranfenicol hiperbilirrubinemia conjugada, ¿no? La lesión del hepatocito es también capaz de producir hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque al lesionarse el hepatocito, al inflamarse, al hincharse, al edematizarse, toda esa bilirrubina pasará a la sangre y producirá ictericia. Debemos aclarar que la lesión del hepatocito, como la que se produce en la hepatitis y en la cirrosis, ¿no? es causa de bilirrubina directa, de ictericia por bilirrubina directa, pero la causa más importante en la hepatitis y en la cirrosis, el trastorno más importante está a nivel de la excreción, no tanto de la conjugación. Pero resumiendo, podemos decir entonces que la ictericia por trastornos de la conjugación se debe a ictericia neonatal, al Crigel-Najjar tipo 1 y tipo 2, a ciertas drogas como el cloranfenicol que inhiben la glucoroniltransferasa y a lesión del hepatocito como en la hepatitis y en la cirrosis.
puede producirse también un trastorno en la excreción, ya sea intrahepática o extrahepática. Dentro de los trastornos de excreción intrahepática tenemos dos entidades que no son muy frecuentes, que son el Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. No son frecuentes, pero hay que saber de qué se trata. Está también la ictericia colestásica del embarazo y la colestasis por drogas como los anticonceptivos. La hepatitis, ya sea viral o medicamentosa, es capaz de producir trastornos de excreción y entonces va a producir hiperbilirrubinemia. Esas serían las causas de trastornos de excreción intrahepática. Las causas de excreción extrahepática estarían dadas a la altura de los conductos biliares. Podría ser un cálculo en el colédoco, podría ser una obstrucción en la ampolla de Vater por un CA de cabeza de páncreas, ¿no? O podría ser un ascaris que migra hacia la ampolla de Vater y la obstruye. Con cierta frecuencia se está viendo con el advenimiento del SIDA la presencia de ictericia secundaria a crecimiento de los ganglios abdominales debido a las bacterias tuberculosas Mycobacterium avium intracelulares. Entonces estos pacientes presentan o pueden presentar ictericia debido a una obstrucción mecánica por crecimiento de los ganglios. Debemos puntualizar que la obstrucción de los conductos biliares extrahepáticos, ¿no?, lleva a ictericia, y esa ictericia se caracteriza por ser o por cursar con hiperbilirrubinemia conjugada. Conjugada, claro, porque ya se conjugó a nivel del hepatocito. Si se obstruye el conducto, ya esa bilirrubina está conjugada. Entonces se reabsorbe a la sangre y aparece bilirrubina conjugada. Si aumenta la bilirrubina conjugada, aparecerá lógicamente hiperbilirrubinuria o coluria, ¿no? Si aumenta la bilirrubina conjugada, aparecerá hiperbilirrubinuria, es decir, bilirrubina en orina, que también se conoce con el nombre de coluria. La coluria no es que la orina esté coloreada, es que la orina está coloreada por la presencia de bilirrubina. Si usted se toma una tableta de rifampicina y orina colorado, eso no se llama coluria, eso se llama orina coloreada. La coluria es un término que hace relación a presencia de bilirrubina conjugada en la orina. Y si la bilis no alcanza el intestino, no habrá urobilinógeno ni en heces ni en orina. Si hay una obstrucción y la bilis no pasa al intestino, pues entonces no habrá urobilinógeno ni en las heces ni en la orina. Si usted ha entendido estos conceptos anatómicos, histológicos y fisiológicos, es capaz de enfrentarse a un paciente con ictericia. Tiene que estar en capacidad de enfrentarse a un paciente con ictericia con el dominio de estos complejos, de estos conceptos tan sencillos. Veamos cómo se enfrenta el médico en cuanto a exámenes de laboratorio se refiere para hacer el diagnóstico de una ictericia, para saber si esa ictericia está, si el trastorno es en el de predominio directo, si es de predominio indirecto, si es por una obstrucción hepática, si es por una obstrucción extrahepática. La clínica muchas veces permite hacer el diagnóstico diferencial, otras veces es imposible saber, por ejemplo, si la bilirrubinemia directa a la que estamos enfrentados es de origen extrahepático o intrahepático. A veces es difícil y hay que recurrir a algunas pruebas. Lo primero que se solicita en presencia de una ictericia entonces será bilirrubina. Se le pide al laboratorio que cuantifique bilirrubinas. Lógicamente, si hay una bilirrubina indirecta muchísimo más elevada que la directa, pues el problema estará acá. El problema podremos decir entonces que es o un paludismo o una sepsis, ¿no? Pero si lo que tenemos elevado es la bilirrubina directa, entonces podremos decir que el problema está de aquí hacia acá, o es un problema de conjugación o es un problema de excreción. Y ya ustedes saben cuáles son las entidades que producen el uno y cuáles son las entidades que producen el otro. Entonces, la dosificación de bilirrubinas es importantísima
para saber o para enfrentarse al diagnóstico diferencial de una ictericia. Un segundo examen muy importante son las transaminasas. La TGO, la transaminasa, la TGO y la TGP son enzimas que produce el hepatocito. Si el hepatocito está dañado, pues entonces esas enzimas, al destruirse ese hepatocito, al sufrir lisis el hepatocito, esas enzimas saldrán a la sangre, serán reabsorbidas, ¿no? y transportadas a la sangre. Acuérdense que al lado y lado del hepatocito hay venas, ¿cierto? Esas enzimas pasan a esa circulación, luego a la circulación general, y al tomarse una muestra de sangre se encontrará que las transaminasas están elevadas. Entonces, ¿dónde habrá transaminasas elevadas? ¿En qué entidades? Pues no será en las bilirrubinurias, en las ictericias con predominio de bilirrubina indirecta. Tiene que ser en aquellas ictericias que cursan con una destrucción del hepatocito. ¿Como cuáles? Todas las entidades en donde se destruya el parenquima hepático, como las hepatitis virales, tipo A, B, no A, etcétera, etcétera. Todos los tipos de hepatitis. Puede presentarse también en la cirrosis, puede presentarse también en los casos que se veían, gracias al doctor Moco ya no se ven, de intoxicación por fósforo, ¿no?, que alteraba el hepatocito. Bien, en la fiebre amarilla, por ejemplo, en que se lesiona el hepatocito y se liberan esas enzimas, las transaminasas. Entonces, las transaminasas las solicitaremos cuando estemos pensando que la ictericia se debe a un trastorno de daño, a un daño en el hepatocito, como en las entidades que hemos nombrado. La fosfatasa alcalina, que es el tercer examen que nos ayuda en el diagnóstico diferencial de una ictericia. La fosfatasa alcalina se produce en los conductos biliares. Luego, la fosfatasa alcalina va a estar exageradamente elevada en casos de obstrucciones de la vía biliar. Por eso, en presencia de un cálculo que obstruya la vía biliar, la fosfatasa alcalina va a estar elevada. No va a estar elevada la fosfatasa alcalina en presencia de una ictericia de predominio indirecto. No puede estarlo. Ya ustedes saben por qué no puede estarlo, es imposible. La fosfatasa alcalina tiene una particularidad, y es que es una enzima que se eleva también con daños hepáticos. Entonces, en presencia de hepatitis usted puede encontrar transaminasas y fosfatasa alcalina aumentada. ¿Qué otro examen nos ayuda? Las proteínas. Todos ustedes saben que las proteínas se forman en el hígado. Cuando hay un daño considerable del parenquima hepático, y considerable es más del 50%, las proteínas empiezan a caer, ¿no? Empiezan a caer. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que tienen un daño hepático severo y tienen bilirrubinemia alta, tienen transaminasas altas, si usted encuentra que las proteínas están bajas, quiere decir que el daño hepático es considerable. Finalmente, podemos acudir al eco, a la ecografía. La ecografía, todos ustedes tendrán oportunidad de llevar a sus pacientes a que se les practique una ecografía hepática o una ecografía de hígado y vías biliares, ¿no? Consiste pues en el colocar un transductor que nos permite, por intermedio de ecos, saber dónde en un momento dado está la obstrucción, ¿no? La ecografía sirve básicamente para diferenciarnos una ictericia obstructiva de una no obstructiva. Si yo tengo un cálculo aquí en el colédoco, de aquí hacia atrás la bilis empezará a hacer presión sobre esos conductos y a dilatarlos. ¿Qué nos dirá el ecografista? Nos dirá entonces que hay una dilatación de los conductos intra o extrahepáticos. Eso pone sobre la pista de una posible ictericia obstructiva, ¿no? Si no se encuentra, entonces ya la clínica nos ayudará, pues, con el resto de exámenes de laboratorio que hemos dicho, a precisar cuál es el origen de la ictericia. Otras veces la ecografía pone de manifiesto la presencia de un absceso hepático amibiano, ¿no? Muy frecuente aquí en nuestro medio, muy frecuente el absceso hepático amibiano como causa de ictericia. Cursa lógicamente con ictericia conjugada. Allí habrá bilirrubina directa alta y transaminasas elevadas, porque el parenquima hepático está alterado. De modo pues que la ecografía es un examen que ha venido a prestar mucha ayuda en la valoración de las ictericias.
a veces, con todos estos exámenes que hemos nombrado, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasas, proteínas, eco, no es posible llegar a un diagnóstico. El médico que está enfrentado al problema determinará si hace o no otros exámenes, como por ejemplo gammagrafía hepática, ¿no? O gammagrafía hepatoesplénica, que es una técnica que nos permite saber, por ejemplo, o precisar si hay o no cirrosis. O se definirá por unas técnicas más invasivas que consisten en cateterizar, ¿no?, las vías biliares, o una técnica mucho más invasiva que consiste en hacer biopsias hepáticas. Cuando ustedes roten por cirugía, tendrán oportunidad de oír el concepto de endoscopia, ¿no?, de las vías biliares en forma retrógrada, introduciendo el aparato por el duodeno y visualizando las vías biliares. Hasta allí lo concerniente al trastorno de las ictericias. Entonces, con esto les queda claro a ustedes el concepto de ictericia, ¿no? Ya podrán o ya están en capacidad de enfrentarse a un paciente con ictericia, hacer las primeras elucubraciones, y si lógicamente no es posible llegar a un diagnóstico, pues hay personas que nos pueden ayudar, ¿no? Los especialistas en las vías biliares, o los gastroenterólogos, en fin, ¿no? Pero ya con estos datos ustedes están en capacidad, tienen que estar en capacidad de enfrentarse a un paciente con ictericia. Les corresponde ahora ir a revisar ese tema desde el aspecto anatómico, pasando por el aspecto histológico y por el aspecto clínico, en sus libros, porque aquí lo que hacemos es una visión panorámica. Aquí los situamos, pero ustedes deben ir a revisar en sus libros, de nuevo el tema más en profundidad. Esto es una visión muy panorámica y es solamente para darle una situación a ustedes del tema. Continuamos entonces con la semiología del aparato respiratorio. Para entender la semiología del aparato respiratorio, se hace necesario precisar o refrescar algunos conceptos. Recordemos en primera instancia la anatomía del árbol bronquial. La tráquea, en el punto conocido como carina, se divide en sus dos bronquios fuentes, derecho e izquierdo, ¿no? El derecho dará posteriormente las divisiones lobares, sucesivamente las segmentarias, después las subsegmentarias y así sucesivamente. No nos interesa entrar en detalle de las divisiones anatómicas. Lo que sí debemos saber es que la última división, o una de las últimas divisiones de los bronquiolos, se conoce con el nombre de bronquiolo terminal, que es el que estoy señalando acá. Posteriormente, ese bronquiolo terminal dará origen al bronquiolo respiratorio. Este se continuará con el conducto alveolar y este finalmente desembocará en el alvéolo, ¿no? El alvéolo es pues esta bolsa representada aquí por estas rugosidades. Aquí hemos colocado un alveolito, podríamos decir un alvéolo pequeño. ¿Por qué? Para indicar que en los bronquiolos respiratorios ya empieza a haber sacos alveolares. Desde el bronquiolo terminal hacia abajo, ¿no?, se conoce como unidad funcional respiratoria. Es el mismo acino, ¿no? Es el mismo acino que es la unidad funcional del pulmón. Así como el glomérulo lo es en el riñón, el acino lo es en el pulmón. El pulmón, lógicamente, estará ocupado por numerosos alvéolos. Aquí, como se trata de un esquema, hemos sacado el alvéolo directamente de un bronquio, pero lógicamente, para que salga este alvéolo aquí, tiene este bronquio que haberse dividido primero en bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alvéolo. Entonces, todo esto, el interior, este interior del pulmón, es lo que se conoce como parenquima pulmonar. En el parenquima pulmonar podemos entonces diferenciar los bronquios, los alvéolos, ¿no? El intersticio es el espacio entre un alvéolo y otro. Y por aquí también pasarán los vasos,
las arterias pulmonares que vienen del ventrículo derecho, como ya habíamos visto en la exposición, en exposiciones anteriores. Esta curvatura correspondería en el esquema al ventrículo izquierdo. La arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, como ustedes ven acá, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, cava superior, cava inferior, tricúspide. Esa arteria pulmonar se capilariza en el espacio intersticial alveolar, se capilariza, se vuelve, después de que se capilariza, esos capilares pulmonares se continúan con capilares venosos, que ya están pintados en rojo aquí, porque tienen sangre arterial. Esta arteria, que es la única arteria del organismo que lleva sangre venosa, se capilariza en el intersticio pulmonar, recibe el oxígeno del alvéolo, esa sangre que lleva esa arteria, se convierte en sangre venosa, entra a la aurícula izquierda, por la mitral pasa al ventrículo izquierdo y finalmente es expulsada por la aorta. Este esquema, o este alvéolo que vemos acá, es el mismo que tenemos aquí. Entonces, hagan ustedes el deber mental e imaginario de colocar estas arteriolas y estas venas aquí, ¿no? En el espacio que queda entre un alvéolo y otro, para indicarnos pues que también ahí en el parenquima hay vasos. ¿Qué indican estos dos pilares que hay aquí? Los linfáticos que hay al lado y lado del alvéolo. Esos linfáticos van a tener gran importancia posteriormente cuando hablemos de edema pulmonar, porque en el edema pulmonar el aumento de presión hidrostática hace que salga agua al espacio intersticial, y estos linfáticos son los que van a tomar esa agua para desocupar el espacio intersticial. Cuando se ingurgitan, ¿no? Y no pueden desocupar o son insuficientes para desocupar el espacio intersticial, se ven en la radiografía como las líneas B de Kerley, que están contra la pleura, no miden más de 1 centímetro, son unas rayitas blancas, ¿no? Que se observan a esta altura y se conocen como líneas B de Kerley. En el contexto de un paciente con falla cardíaca, una línea B de Kerley hace el diagnóstico de edema pulmonar. Volviendo a la gráfica anterior, estas formaciones verdes, hagamos las veces que son las costillas cortadas en esta forma, ¿no? La costilla viene de atrás y al llegar aquí la hemos cortado para ver de frente el pulmón, ¿no? Esta línea roja es la pleura parietal que está unida a la costilla, esta línea roja es la pleura visceral que está unida al parenquima pulmonar. Entre la pleura visceral y la pleura parietal queda el espacio pleural, donde, repito, se acumula, o al acumularse agua en este espacio, aquí, al acumularse agua aquí, se habla de derrame pleural. Mientras que si acumulo agua acá, hablo es de edema pulmonar. El derrame pleural no tiene absolutamente nada que ver con el edema pulmonar. Uno está en el espacio pleural y el otro está en el parenquima. Bien, ya revisamos de qué se trata esto. Vamos a hacerle un corte histológico a un bronquio de estos. Vamos a hacer un corte y lo trasladamos acá. Este bronquio tiene la luz bronquial, que es esta. En su interior están unas células que tienen unas cilias, ¿no? Tienen unas cilias, y encima de esas cilias hay una capa de moco con sus dos fases, la fase sol y la fase gel. Es como una capa gelatinosa depositada por encima de las fibras. ¿Y qué función tiene esa capa? Pues normalmente cuando uno respira no solamente introduce aire al pulmón, introduce toda la cantidad de sustancias contaminantes del aire, y como esa capa es pegajosa, esas partículas de aire contaminadas quedan pegadas aquí en la fase sol, en la fase gel, y por el movimiento ciliar que tiene esta dirección, las cilias se desplazan en esta forma, se dirigen primero hacia atrás y luego hacia adelante y van sacando ese moco a una velocidad determinada, lo llevan a la orofaringe y allí el sujeto o lo expectora o lo deglute. Bueno, dicho esto, entenderemos qué es lo que pasa en la bronquitis crónica. Más adelante hablaremos de eso. El humo del cigarrillo se encarga de lesionar estas estructuras, ¿cierto? Y de lesionar uno de los mecanismos de limpieza más importantes que tiene el pulmón.
Entre la luz del alvéolo y su pared externa, su capa más externa, su adventicia, podemos observar en la mucosa y en la submucosa músculos. Esto en verde es un músculo. Podemos observar vasos, arterias y venas y glándulas. Es importante saber esto porque en la entidad conocida como asma, este músculo se estrecha, se cierra y cierra la luz bronquial. Estos vasos lanzan al interior plasma porque están lesionados su endotelio y entonces sale plasma, ese plasma se acumula en el interior y estas glándulas empiezan a producir moco. De modo que esta luz, debido a todos esos fenómenos, se estrecha e impide el paso del aire, produciendo sibilancias. Esa es la fisiopatología del asma. Descansa en esta gráfica. Muy bien. Cuando aquí, en el espacio pleural, hay una presión negativa, existe una presión negativa. Si alguien hace la gracia de colocarle un elemento cortopunzante al otro, aquí, en este espacio, y comunicar este espacio con la presión atmosférica, inmediatamente se igualará la presión atmosférica acá afuera y acá adentro. Al hacerse esta presión que es negativa, al volverse positiva, colapsa el pulmón, lo colapsa. Ese es el neumotórax. De modo que nosotros respiramos gracias a la presión negativa que hay aquí. Al haber una presión negativa, ¿no?, entra el aire a los alvéolos, ¿no?, los distiende, los infla, ¿no?, y se produce un ruido que se llama ruido respiratorio. Antes se llamaba murmullo vesicular. Ese término se abolió. Ya no se habla de murmullo vesicular, porque murmullo vesicular implicaba el hecho de que uno se formaba en la mente el concepto de que el ruido se oía era porque el aire distendía el alvéolo. No, parece que ese concepto está errado. No se sabe en qué parte del árbol bronquial se produce el llamado ruido respiratorio. No es aquí ni es acá, es en una parte intermedia entre estos dos puntos, pero con certeza se sabe que no es porque el alvéolo se dilate a la entrada del aire, porque el aire entra aquí por difusión, por simple difusión, y no puede causar ese ruido. Pero eso no es importante. Lo importante es que sepamos que cuando entra el aire allí, se produce ese ruido respiratorio, que es como un murmullo. Yo no le puedo hacer la onomatopeya del ruido, porque todos ustedes tendrán que coger un fonendoscopio, escuchar a sus compañeros, ponerlos o decirles que respiren con la boca, colocarles el fonendoscopio en el tórax y oír ese ruido. Solamente oyendo el ruido se sabe cómo es. Eso es como el beso. ¿Qué es un beso? Vaya y délo, y usted sabrá qué es un beso. Mientras tanto, será pura teoría, ¿no? Muy bien. Entonces, ese aire, al producir ese ruido respiratorio se puede oír por el fonendoscopio. Hay una serie de sonidos o de ruidos anormales, ¿no?, que se encuentran presentes en algunas patologías. ¿Cuáles son esos ruidos anormales? Primero, los estertores. ¿Qué es un estertor? A pesar de que no podemos decir cómo se oye un estertor, yo les puedo más o menos con este fonendo hacer la onomatopeya del estertor. Un estertor suena más o menos así. Si yo estoy respirando y hago, y otra vez hago, y otra vez, así suena un estertor, como ha sonado este fonendoscopio. Ese es un estertor. ¿Por qué? Como ha sonado este tensiómetro, perdón. ¿Por qué se producen los estertores? Los estertores pueden producirse primero porque el alvéolo esté lleno, por ejemplo, de pus, ¿no?, como en el caso de las neumonías. Ustedes saben que la neumonía no es más que un germen que se encuentra en el exterior y entró, atravesó, venció las barreras de las vías aéreas, todos los mecanismos de limpieza que tiene, ¿no?, llegó aquí al alvéolo, interactuó con un leucocito, se produjo una reacción inflamatoria, llegaron más leucocitos, llegaron otras células inflamatorias y la interacción entre esa bacteria y esas células inflamatorias termina produciendo unos detritus que son la pus,
la cual se acumula aquí en el alvéolo. Cuando la pus llena el alvéolo y entra el aire y moviliza esa pus, se produce el estertor. De modo que ya sabemos que entonces en una neumonía va a haber estertores por esa razón. Supongamos que ya no es la pus la que está ocupando el alvéolo, sino el agua, como en el caso del edema pulmonar. Recuerden, si yo tengo una estenosis mitral, o tengo una hipertensión arterial sistémica, o tengo una cardiomiopatía chagásica, o tengo un infarto de miocardio, este ventrículo o este corazón izquierdo puede entrar en falla, y al entrar en falla, este ventrículo ya no bombeará. Al no bombear, la presión de fin de diástole irá aumentando y se irá transmitiendo retrógradamente, y finalmente aumentará a nivel, que es la palabra que les gusta a ustedes, de la vena pulmonar, aumentará la presión hidrostática y esa agua saldrá al espacio intersticial. Primero la drenarán los linfáticos. Cuando los linfáticos sean insuficientes, esa agua pasará al alvéolo y llenará el alvéolo. Cuando llene el alvéolo y entre el aire con la siguiente inspiración y mueva esa agua, entonces se producirá un estertor. Segunda entidad en la que se puede producir un estertor, el edema pulmonar. Tercera entidad en la que ustedes pueden oír un estertor, en casos de EPOC, es decir, de bronquitis crónica. En los casos de bronquitis crónica, cuando hablamos de EPOC, nos estamos refiriendo a dos entidades, a bronquitis crónica y a enfisema. Siempre que yo diga, o que ustedes digan que un paciente tiene EPOC, tiene las dos entidades, solo que clínicamente está predominando una más que la otra, pero siempre están presentes las dos entidades. Rara vez está una entidad sola. Entonces, en los casos de EPOC, tipo bronquitis crónica, les había comentado en la charla anterior que el humo del cigarrillo, ¿no?, produce una reacción inflamatoria en este sitio, en el bronquiolo terminal, aquí, en el bronquiolo terminal y también en el bronquiolo respiratorio. Y esa reacción inflamatoria, que está condicionada a su turno por factores del complemento, por citoquinas, por linfoquinas, que son sustancias que a ustedes les corresponde ir a investigar en sus libros. Esas sustancias producen una reacción inflamatoria que termina estrechando la luz bronquial, produciendo una fibrosis en este sitio, en el bronquiolo, ¿no? Aparte de que no deja pasar el aire, cuando éste pasa, ¿no?, y despega esas paredes, se produce el ruido del estertor. Podríamos asumir que es así. Muy posiblemente la explicación física no es esa, pero sacrificando la ciencia por el entendimiento, podemos decir que esa es la explicación. Quiero solamente que a ustedes les quede claro que en la bronquitis crónica también se producen estertores. ¿Y por qué quiero que les quede claro? Porque es usual, es frecuente ver que estos pacientes con bronquitis crónicas, ¿no?, son manejados como edemas pulmonares o como neumonías porque le encuentran presencia de estertores en las bases, estertores mal interpretados como neumonía. Y no se sabe que los pacientes con EPOC, quien lo hace, quien coloca el antibiótico no sabe que los pacientes con EPOC siempre tienen estertores inspiratorios bivasales, de pronto por la razón que aducimos. Bien, o que adujimos. Otra entidad, entonces ya llevamos tres entidades: la neumonía, el edema pulmonar, la bronquitis crónica. Hay otra entidad en la que se puede producir también estertores, en la fibrosis pulmonar intersticial. En la fibrosis pulmonar intersticial ya el problema no está aquí en el alvéolo ni está en el bronquio, está en el espacio intersticial. Aquí en el espacio intersticial hay fibras colágenas, fibras elásticas y una gran cantidad de células. Cuando se produce una enfermedad inflamatoria, ¿no?, y se inflama este espacio intersticial, se compromete también el alvéolo, ¿no? Al entrar el aire se producen estertores inspiratorios de final de inspiración. Es la característica de esas entidades conocidas como EPID o enfermedad pulmonar intersticial difusa, con la alveolitis fibrosante idiopática a la cabeza. Es una entidad que no es frecuente, pero hay otras que sí lo son, como por ejemplo la asbestosis, las neumoconiosis. Entonces, en esas entidades que hacen parte de la fibrosis pulmonar intersticial o de la EPID, se pueden producir estertores. A veces se acompañan esos estertores de hipocratismo digital y de tos seca y disnea. De modo que cuando uno tiene un paciente
que tiene tos seca, tiene disnea de esfuerzo, tiene unos estertores de final de inspiración y tiene hipocratismo, puede estar en presencia de una enfermedad pulmonar intersticial, llámese alveolitis fibrosante, llámese asbestosis, etc. Les hablo de la EPID para indicarles que ellas también pueden producir estertores. La fisiopatología de esos estertores es un poquito más complicada. ¿Por qué se produce? La explicación no es tan sencilla. Parece que durante la expiración se cierran ciertas vías aéreas y en la inspiración siguiente se igualan, al entrar el aire, se igualan las presiones del bronquio y del alvéolo, y parece que eso produce el ruido del estertor, porque en el EPID no hay ni agua ni hay pus en el espacio intraalveolar. Es decir, que la explicación no la podemos asumir diciendo que es que el aire moviliza secreciones en presencia de EPID, porque no hay secreciones, ni pus ni agua en los pacientes con EPID. Esas son las entidades que más frecuentemente en la práctica producen estertores. ¿Cuáles serían las otras? Encuentra uno estertores también en las atelectasias a veces. ¿Qué es atelectasia? Atelectasia es la situación en la cual este alvéolo se colapsa. Se colapsa. Como cuando ustedes tienen una bolsita, la inflan. Ese sería un alvéolo dilatado. Si ustedes la apachurran, ¿sí?, la comprimen y hacen que salga todo el aire de la bolsita, pues entonces estaremos hablando de que esa bolsita está atelectasiada. ¿Cómo se verá? Yo creo que más o menos así, ¿no? Se verá el alvéolo atelectasiado. No hay aire en su interior. Este sí tiene aire, está dilatado. Este no tiene aire, está atelectásico. Entonces, en las atelectasias es probable oír, o es posible también oír estertores. En ciertas zonas del pulmón que han quedado con cicatrices debido a procesos inflamatorios previos, también se pueden oír estertores. Por ejemplo, la tuberculosis es una entidad que altera básicamente los vértices pulmonares cuando es una tuberculosis de reactivación, ¿no? Si esa tuberculosis se trató y dejó una cicatriz, ¿no?, entonces es probable que sobre esa cicatriz, si uno coloca un fonendo, es posible que ausculte estertores. Es posible que ausculte estertores. Muy bien. ¿Sobre qué otra entidad puede producirnos estertores? Básicamente son esas. Básicamente son esas las entidades que nos pueden producir estertores. Bien. Si los alvéolos que están aquí, vamos a desatelectasiarlo otra vez. Si los alvéolos que están aquí, en este conjunto, que son millones y millones, y que hemos simplificado por uno solo, porque no podemos pintar millones de alvéolos aquí, si solo se llenan parcialmente de secreciones, escucharemos estertores. Pero si se llenan completamente de secreciones, vamos a llenarlo completamente de secreciones. Vamos a suponer que aquí donde yo estoy colocando esta pintura azul hay millones y millones de alvéolos, ¿no? Si yo tengo millones y millones de alvéolos llenos de secreciones, tendré una neumonía. Se llama eso neumonía. Si yo coloco mi fonendoscopio sobre ese punto, yo oiré lo que se llama, o lo que se denomina, una respiración bronquial o soplo tubárico. Respiración bronquial o soplo tubárico. La respiración bronquial o soplo tubárico, ¿no?, tiene su origen, o su nombre se deriva del siguiente hecho. Si yo coloco mi fonendoscopio en cualquier parte del pulmón, vamos a pintar aquí las clavículas. Si yo coloco mi fonendoscopio aquí, yo oigo ruidos respiratorios normales. Olvidemos de esta neumonía por el momento. Si lo coloco acá, también. Si lo coloco aquí, también. Pero si coloco mi fonendoscopio en las zonas infraclaviculares cercanas a la tráquea, si los coloco en las zonas infraclaviculares cercanas a la tráquea, o los coloco por detrás del paciente, en las zonas cercanas a las escápulas, en las zonas paraescapulares, yo
puedo oír una respiración llamada respiración bronquial. ¿Qué es una respiración bronquial? Pues debido a la cercanía de la tráquea a esas regiones anatómicas que hemos dicho, no producen el ruido respiratorio normal, sino que producen una respiración parecida a la traqueal o a la bronquial. Por eso se llama respiración bronquial, llamada por otro soplo tubárico. Esa respiración bronquial, ¿no?, se puede auscultar en casos de condensación, es decir, en caso de que los alvéolos estén ocupados, de que muchos alvéolos estén ocupados por pus, por ejemplo. La puedo escuchar también en los límites superiores de un derrame. Si yo tengo un derrame aquí, ¿no?, y ese derrame, y yo pongo el fonendoscopio acá en el límite superior del derrame, allí puedo escuchar